fuimos para Nosara con las cletas eléctricas a explorar la movilidad en bicicleta, sin depender de un carro. Como parte del trabajo de cicloparqueos, se instaló un rack en la entrada del Super Nosara, ya que el que tenían no era el más amigable y no se encontraba cerca de la entrada. Llegaron a estos campos, tienen aquí una zona peatonal y dejan las bicicletas a los lados. Me parece que ustedes a nivel de estética, a nivel de accesibilidad, podrían manejarlo y cambia mucho versus tener dos carros aquí parqueados, que tengo que pasar en medio de los carros, que no van a ver la entrada. Un cambio pequeñito que tiene un impacto muy grande. Ustedes estarían ahorita tratando un tema que está en auge y también los diferencia de cualquier otro supermercado de la zona. Nos emociona, ¿verdad?, trabajar en este tipo de proyectos que aportamos al ambiente, ¿verdad?, incentivamos a nuestros clientes a que el ejercicio, como el tema de salud, ¿verdad?, de la comunidad, creemos que es importante. Nosotros tenemos muchos clientes que nos visitan en bicicleta y con este rack, con este punto, creo que va a mejorar mucho todavía para que ellos se incentiven más y venir en bicicleta y dejar el carro guardado. Esta instalación es solo un plan piloto para lo que viene. Se optó por este rack móvil como estrategia de un primer paso, pero en Super Nosara están comprometidos con el tema de la movilidad y accedieron a considerar la opción de un paso peatonal. ¿Qué tan seguras son las calles en Nosara para caminar y andar en bici? Jera y yo nos fuimos a explorar toda la zona para ver las características de las vías. Para empezar, recientemente se pavimentó desde Garza hasta Nosara, pero si se pavimenta solo pensando en el carro, dejando de lado las otras formas de transporte, podrá haber progreso económico, pero habrá impacto negativo en el bienestar de las personas. Es bastante arriesgado, ¿verdad? No hay zona de seguridad para peatones ni bicicletas. Aquí no hay regulación de tránsito, entonces pasan volados. Y a veces yo me he tenido que tirar el caño. Es difícil, es peligroso, es peligroso. Yo no salgo después de las 6, no me arriesgo, no hay iluminación. Demasiada gente corre, claro, por eso es que es más factible una acera. Una acera, sí, yo creo que en esa acera pueden andar hasta bicicletas. Muy claro fue el señor con una posibilidad para esta ruta. Podría haber un espacio adyacente destinado a peatones y ciclistas. Con la situación de tener pocas personas en cuanto a turismo, hace que todo sea más seguro. Entonces todavía tenemos que esperar a cuando aumente la gente, a ver la cuestión de la seguridad, la cuestión de la gente, cómo reacciona a la nueva calle. Hay todo un movimiento que busca que la gente no pase de 40 km por hora, digamos. Si se llevara a cabo ese lineamiento, andar en bicicleta sería lo mejor. Muchas veces se cree que poniendo un rótulo de velocidad máxima ya los carros van a bajar su velocidad, pero es el diseño del espacio físico el que define las velocidades de operación. Lo que está haciendo es utilizando la carretera, que se le puede educar para cómo utilizarla mejor, sí, pero quien realmente tiene que hacer bien toda su tarea es quien está construyendo la carretera. Claro, el Estado. Es el Estado, exacto. Cualquier trabajo que se haga en esta calle principal es tarea del MOP, por ser una ruta nacional. Ahora están arreglando la calle, pero lo que hace eso es que ahora la gente anda como loco. Viene gente de otros lados que no tienen la vibra de un pueblito chiquitito como lo hemos tenido y anda como con una velocidad que se anda en San José en otro lado. Yo ando en mi auto igual, ando a como 25 kilómetros por hora máximo. Porque yo estoy aquí, no tengo ningún apuro, pero no todo el mundo tiene esa mentalidad, están muy apurados. Aquí es una sociedad de bomberos sin fines de lucro. 100% independiente al Estado y independiente a los bomberos de Costa Rica. Somos los bomberos los que tenemos que acudir a todo tipo de emergencia médica. De las motos, por ejemplo, son el índice más grande de accidentes. Si hay mucha parte de la comunidad que quiere andar tranquilo, estamos en la playa, estamos en un pueblo, todo el mundo está relajado y trata de promoverse esto, ¿verdad? En este tipo de lugar. Pero sin embargo está el otro tipo de conductor desesperado que le quiere pasar por encima a todos. Y pasa lo de la cadena, ¿verdad? Si el carro va demasiado rápido, entonces la moto se muerde y quiere ir mucho más rápido para que no lo pase, o para que no le tire el polvo, o para que no lo tire al caño, digamos, si la calle es muy angosta, entonces el carro va a obligar al de la moto a que se orille mucho y ahí es donde pasan los mayores accidentes, ¿verdad?
O igual la moto, también he visto que pasan las motos espantadas y le pasan casi que por encima al de la bicicleta. Entonces es demasiado importante tener una línea segura. La naturaleza es increíble, andar en bici es lindísimo, o sea, todo eso, pero vas viendo los árboles y de repente ¡uy! Te pasa un prado nuevo a todas velocidades. Okay. No se puede. Yeah, I have 3 kids, and so it's hard for me to always bike. And when I go to the grocery store, I'm carrying more groceries than a single person. So I use my car a lot, but when I don't have my kids, then I like to take the bicycle. Better for the environment and better for my health. I think a bicycle lane would be the best. Something to mark, a specific lane just for bicycles, just for pedestrians, because the traffic here, it's dangerous. People go really fast. Evidentemente las altas velocidades son un problema aquí en Nosara, al igual que en el resto de Costa Rica. En una noche tuve que ir a Nosara a hacer unas compras. Probé la experiencia de ir sobre esta nueva calle pavimentada durante la noche y lloviendo. Aquí salgo de la licorera La Bomba 2, ubicada un par de kilómetros antes del centro de Nosara. In 300 meters, turn left at Route 160. Take the next left at Route 160. Tal vez no es lo más placentero viajar con lluvia y de noche, pero es posible si uno tiene la iluminación adecuada. La verdad es que el hecho de que la calle esté pavimentada permite a la bici rodar de una manera muy eficiente, pero sin un espacio exclusivo se vuelve peligroso. Siete minutos de Nosara a la entrada de Guiones Sur, de noche, con lluvia y sin excusas. Exploraremos las calles internas, que se supone que son de la municipalidad de Nicoya, pero la comunidad local podría desarrollar proyectos para la movilidad alternativa. En Nosara está muy desarrollado el ciclismo de montaña, pero aquí queremos hablar de movilidad. No es más pavimento el que traerá progreso a Nosara, sino ampliar las posibilidades para quienes caminan y se movilizan de manera alternativa. As my kids get older, I would want to ride my bikes with them instead of drive somewhere, but right now it's too dangerous. I don't let my kids do that. ¿Será posible poner en práctica un espacio exclusivo para movilizar personas en lugar de carros? Midamos el espacio en una sección angosta, frente a Plaza Guiones Norte. Aquí tenemos 5 metros de espacio de parqueo, que es la medida oficial para un carro grande. A partir de esa misma medida vamos a llegar hasta 7,4 metros. Entonces de aquí hasta allá lo que tenemos son 5,4 metros para espacio de rodamiento de carros, que son 2,7 metros por sentido, y hay 2 metros para una ciclovía bidireccional. Entonces hasta ahí donde tiene la mano ojera es donde iría la ciclovía de 2 metros con 2 carriles, un carril por sentido. Hasta ahí va la ciclovía y después este espacio de 2 carriles de los carros, que seguiría siendo calle de lastre. So basically we're trying just to make it happen, show how could it be, and make people thinking how could it be, like in peak season this is going to be a chaos, there is no bicycle infrastructure at all, so no one will consider it. Yes. But if there is, they will, and this will fix or may help, it might help. Great, I hope it works. Es importante que se entienda que el espacio para los carros se debe restringir, y eso no significa prohibir, simplemente es considerar en el espacio de la calle a quien camina y anda en bicicleta. If there was a bike lane, it would be the best for my family, for the community, for me, everybody, yeah, okay. For sure. Mucho de lo que se alquila en temporada alta son cuadraciclos o carros de golf, porque la gente ocupa precisamente moverse distancias largas. Entonces, si hay una red de ciclovías que sea bien hecha y que conecte lugares, la gente no lo necesitaría. Y en las calles internas se da mucho menos lo de la alta velocidad. Entonces, creo que la gente estaría muy abierta a la posibilidad, puesto que aquí también viene gente que específicamente busca la salud. Entonces, si les proporcionamos la opción de tener bicicleta, de tener rutas internas o que se puedan desplazar incluso hasta Nosara para comprar sus víveres de una manera segura, creo que eso sería bienvenido por muchísima gente.
para mí personalmente tiene un gusto extra el poder ir por calles internas en un lugar como este y disfrutar de lo que el pueblo también le ofrece, porque muchas veces la gente alquilar un carro, meterse en su burbuja, cerrar las ventanas, ni siquiera se da cuenta de la diversidad de proyectos, de lugares, de pulperías, de restaurantes que hay. Entonces eso haría que todo saliera más a la luz. Nos vinimos a hacer un viaje en la mejor ciclovía natural, la playa en marea baja. Al final de la playa lo que queremos hacer es hacer un ejercicio, cronometrar cuánto se dura, atravesar la playa. Vamos a ir directamente desde la zona más al sur, que es aquí, ya aquí para allá lo que hay son piedras, hasta la parte más al norte allá. Y vamos en las cletas eléctricas. Ahorita está la marea baja, las condiciones perfectas para llevar la bicicleta con velocidad, de una manera respetuosa, sin poner en riesgo la integridad de alguna persona. Entonces este es el lugar perfecto para probar velocidad en bici eléctrica. Vamos a pedalear descalzos, básicamente, descalzo. ¡La aventura! ...35 kilómetros por hora. Claro, porque no tengo a nadie ni nada al frente. No estamos promoviendo andar como un loco por la playa. Yo no llamo a Sereno. Ahí está. 12 minutos. Desde un extremo de Nosara hasta el otro, en bici eléctrica. La mejor ciclovía. Playa. Tienen ducha garantizada. Ducha incluida. Así es como luce alguien que trabaja con su bicicleta. Los que usan la bicicleta como fundamental herramienta de trabajo y de vida. Water is God. Las calles malas traen buena gente. Downhill en chancletas. Esto es un pequeño sendero que pasa de Guiones Sur a Guiones Norte y está casi que en medio de la jungla. Aquí sería bueno apropiar un poco el terreno de la superficie porque aquí hay mucho barro y cuesta pasar tanto caminando como con una bici. Y es una ruta importante porque el otro lado para cruzar de Guiones Sur a Guiones Norte sería por la principal o por la calle que está allá abajo, que es la que tiene muchos huecos y charcos. Ah sí, en la bici se pueden llevar los huevos también. Este es el transporte público interno, también conocidos como tuk-tuks. No nos montamos en uno porque andamos en nuestras bicis, pero son una grandiosa forma alternativa de transportarse. Para no darle esta imagen a los accesos a la playa, transporte alternativo. Nosara tiene un montón de senderos para cletear, incluso uno paralelo a la playa.
Listo. Mucha gente cuando viene a lugares como este, vienen en su cápsula, ¿verdad? En su carro, con aire acondicionado, totalmente en su atmósfera controlada ahí adentro, y no perciben la belleza que hay aquí, no perciben la esencia de estos lugares. Nosara tiene un gran potencial porque es relativamente plano. Hay algunas zonas residenciales que están más arriba, pero también gracias a estas nuevas herramientas que tienen sistema eléctrico, sistema asistido, es muy fácil subir las cuestas. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a usar el carro compulsivamente, a creer que es una necesidad siempre. Y eso es algo que cuesta mucho hacerle entender a la gente. Se acostumbran demasiado a que solo el carro es lo único que utilizan para moverse. Si les llega la intención de este video, si quieren apoyar nuestro trabajo, les agradecemos que compartan el video y que se suscriban al canal también para estar al tanto de nuevos videos. Muchas gracias.